Buenas noches con todos. Nuevamente nos reunimos en esta última sesión que rápido ha pasado el tiempo. Espero que haya sido muy productiva, muy provechosa para cada uno de ustedes, así como para el docente, ¿no? Que siempre nos retroalimentamos también con la casuística, con las preguntas que ustedes formulan. Entonces, continuando con la programación, vemos el día de hoy la segunda parte de la ejecución contractual, que es la tercera fase propiamente del proceso de contratación pública, ¿no? Que iniciaba, decíamos, con la etapa preparatoria. Continuamos con la fase de selección y el día de hoy cerramos con la fase de ejecución contractual. También en la sesión anterior comentábamos que una vez que la buena pro ha quedado consentida y o administrativamente firme, nace el derecho de ambas partes por perfeccionar ese contrato, ¿no? Y es una obligación, decíamos, porque si es que la entidad se niega, puede incurrir en responsabilidad, salvo tres supuestos muy claros que establece la norma, ¿no? Cuando hay un recorte presupuestal, cuando desaparece la necesidad o cuando hay una norma expresa que así lo dispone, ¿no? Por lo demás, genera responsabilidad administrativa funcional, principalmente del AGA, de la Autoridad de Gestión Administrativa, que es en quien la nueva norma se le ha encargado esta labor, ¿no? Ahora esta potestad también es delegable, ¿no? En su defecto recaería sobre esta eh, funcionario servidor. Y por otro lado, decíamos que el postor también tiene tiene el derecho y a su vez tiene la obligación de perfeccionar el contrato, ¿no? Si no lo hace y esta causa no se justifica en un hecho físico o jurídico, entonces también le genera responsabilidad administrativa y va a ser el Tribunal de Contrataciones Públicas el que le va a tener que aplicar una sanción. Y esa sanción puede ser económica o puede ser de inhabilitación económica a través de una multa e inhabilitación no menor a 3 meses, ¿no? Dependiendo de la infracción propiamente, ¿no? La más grave, pues, es hasta 5 años, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, habrá que ver cada caso en particular. Entonces, luego de eso, comentábamos también en la sesión anterior que ese contrato se perfecciona de acuerdo a la proforma del contrato que esté incluida en las bases estándar. En el caso de bienes y servicios, cuando el importe corresponde a hasta 485.000 soles, esta se puede perfeccionar a través de una orden de compra o una orden de servicio. En el caso de obras y consultoría de obras, obligatoriamente se tiene que formalizar a través de la suscripción de un contrato, ¿no? Entonces, habiendo hecho ese resumen de lo que ya revisamos en la sesión anterior, el día de hoy vamos a revisar en qué caso se puede modificar ese contrato. Y para eso tenemos que tener en claro cuándo estamos frente a un contrato vigente y cuándo estamos frente a un contrato original, ¿no? Pregunto, a ver ustedes, ¿cuándo creen que estemos frente a un contrato original y cuándo estaremos frente a un contrato vigente? ¿Habrá alguna diferencia o estoy hablando de lo mismo? A ver, ¿qué opina por ahí? Vamos a ver, Luis Fernando Cárcamo o Renzo Tarazona. ¿Qué opinan? A ver, ¿cuándo estamos frente a un contrato vigente y cuándo estamos frente a un contrato original? ¿O algún voluntario? Ya muy bien, Luis Fernando nos dice en el chat que son contratos diferentes o son situaciones en realidad diferentes, ¿no? Sí. Vamos a proyectar los PPTs para que sigan ustedes lo que estamos exponiendo. Ok, entonces vean que un contrato original es aquel que suscribe la entidad y el contratista como consecuencia de los resultados del procedimiento de selección, es decir, recogiendo lo que estaba contenido en las bases integradas y lo que había ofertado el postor dentro de su propuesta técnica y económica, ¿no? Entonces ahí estamos frente a un contrato original. ¿Y cuándo estamos frente a un contrato vigente? Cuando ese contrato original ha sido modificado como consecuencia de prestaciones adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, penalidades, otro tipo de modificaciones, en fin, ¿no? Entonces, es importante tener claro estos conceptos porque ustedes van a ver que para determinadas situaciones, el reglamento establece que el cálculo, por ejemplo, en el caso de las prestaciones adicionales, el cálculo se hace sobre la base del monto del contrato original. Sí, entonces es importante diferenciar esos aspectos porque el resultado va a ser distinto, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede modificar un contrato?
Bueno, para empezar, un contrato se puede modificar cuando hay un acuerdo entre las partes. Entidad y contratista se ponen de acuerdo para modificar el contrato o alguna cláusula del contrato por determinada situación que ha surgido con posterioridad a ese perfeccionamiento. Asimismo, el contrato puede modificarse por disposición de la entidad, ¿no? De repente la entidad ha hecho un análisis y determina que ya no requiere determinadas prestaciones. En consecuencia, por decisión de la entidad, se van a reducir prestaciones. Ya vamos a ver un momento hasta qué porcentaje, cuál es el procedimiento. Y asimismo, a solicitud del contratista, también podría modificarse el contrato. Puede suceder que durante la ejecución del contrato, el contratista advierta que ese bien que les había ofertado, por un tema de disponibilidad de stock, de fabricación, ya no hay en el mercado, pues, ¿no? Recuerden que muchas veces las entidades del Estado, y esto lo vivimos sobre todo en el caso de obras que incluyen el equipamiento, ¿no? Entonces, este expediente técnico se elaboró hace 2 años, después, o más de repente, ¿ah? Hemos visto expedientes técnicos que se han elaborado hace 5 o 7 años, y lo único que han venido actualizando es el presupuesto, ¿no? Pero después especificaciones técnicas, otras condiciones no se han modificado. Entonces, ya en la ejecución del contrato, puede ser que el contratista no encuentre esos bienes, ese mobiliario, esos equipos con las características que se ha requerido. Pero para cumplir con la entidad, ¿no? Entonces solicita que la entidad le acepte entregar esos equipos o esos bienes, pero con algunas variaciones técnicas, ¿sí? E incluso estas podrían haber sufrido un ligero incremento también, ¿no? ¿No? Entonces, sí, es posible en esos 3 escenarios que se pueda modificar el contrato. Estas modificaciones, por disposición de la norma, ahora son aprobadas por la Autoridad de la Gestión Administrativa del Contrato, por el AGA, ¿no? ¿Sí? Y asimismo, hay que tener en cuenta que no pueden afectar el equilibrio económico y financiero del contrato. Y en caso se generen, la parte beneficiada tiene que beneficiar económicamente a la otra. ¿Ya? No se olviden, si hay alguna pregunta, consulta, me avisan, por favor. Un breve resumen de los tipos de modificaciones que se realizan, o mejor dicho, las modificaciones más comunes que se realizan durante la ejecución del contrato son estas cuatro, ¿no? Por prestaciones adicionales, cuando la entidad requiere más de lo mismo, ¿sí? Surgió una necesidad extraordinaria por ahí. Un ejemplo, una entidad había contratado servicio de confección de uniformes institucionales para 100 personas, 50 damas y 50 caballeros. Pero resulta que por un tema de necesidad, ¿no? De servicio se contrataba más personal, se contrataron 40 personas más. Entonces surgió ahí la prestación adicional, ¿no? Surgió una necesidad adicional a la que inicialmente se había contratado. Y siempre que no supera el 25%, entonces podría gestionarse, ¿no? En el mismo caso, podría ser que la entidad, ¿no? Ha hecho un recorte de personal, ¿no? Al margen del tema laboral, ¿no? ¿Sí? Entonces la entidad ha hecho un recorte de personal y resulta que, o puede ser que incluso, ¿no? Lo que sigue pasando en algunas entidades del Estado, que hay personal que ya no está laborando presencialmente, sino que está trabajando por teletrabajo, trabajo remoto, ¿no? Entonces, inicialmente se había convocado para contratar 100 uniformes, pero como hay 20 personas que se van a ir a teletrabajo, ¿no? Entonces ya no se les va a entregar ese uniforme, pues, ¿sí? En cuyo caso la entidad establece que se aplique una reducción a ese contrato. Y asimismo, en el marco de ese contrato, lo que podría suceder es que el contratista ha advertido que el tipo de tela, ¿no? Broches, botones, forro u otros de repente que necesitaba para poder elaborar esos o confeccionar esos uniformes, ¿no? No han llegado, pues. Él ha hecho la importación de manera oportuna, ¿no? Ha hecho las coordinaciones todo con su distribuidor principal, porque como ustedes saben, la mayor parte de insumos hoy en día no se fabrican en Perú, pues, ¿no? Dependiendo también justo de la calidad o las especificaciones que hayan pedido, ¿no? ¿Sí? Entonces, frente a esa situación, el contratista lo que tiene que hacer es solicitar una ampliación de plazo, ¿sí? Y por otro lado, pueden suceder, como ya les comentaba, algunas situaciones que impiden que el contratista entregue esos bienes o ejecute el servicio dentro de los plazos establecidos, ¿no? Entonces, como parte de eso, solicita que se modifique el contrato, entre otros supuestos que ya lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces hablemos un poquito más sobre las prestaciones adicionales. Yo les decía que hablamos de prestaciones adicionales en el caso de bienes y servicios cuando surge una necesidad adicional, una necesidad extraordinaria a la que inicialmente se había contratado, ¿no? ¿Quién es el encargado de aprobar estas prestaciones adicionales? Como ya les decía, es el ágano, ¿sí? Y el límite cuantitativo que establece la norma
es hasta un 25 del monto del contrato original. ¿Se acuerdan? Que ahí estamos conversando porque es importante conocer o diferenciar entre contrato original y contrato vigente, ¿no? En estos casos, el 25% se va a materializar sobre la base del monto del contrato original. Estos costos, ¿cómo se determinan? Teniendo en cuenta las características, las actividades que están establecidas en los términos de referencia, entre otras condiciones, en su defecto, si es que no pueden ser pactados, lo que la entidad tendrá que hacer es volver a cotizar y determinar el alcance de esas prestaciones adicionales, ¿no? Si no hay un acuerdo con el contratista. Lo que establece la norma también es que ya no hay una necesidad de elaborar una adenda. Anteriormente se sacaba la resolución que aprueba la prestación adicional, ¿no? Actualmente también se exige que haya una resolución, pero adicional a eso elaboraban una adenda, ¿no? Y ahí a veces generaba confusión porque comenzaban a contar los plazos, entre otras situaciones, desde que sacaron la adenda, pero la adenda la sacaron 10 días después de la aprobación de la resolución. Entonces generaba ahí todo un desorden. Entonces, hoy en día la norma nos ha dicho que esa resolución, perdón, que la adición se aprueba con resolución, ¿no? Y no se requiere la suscripción de una adenda, ¿ya? Basta que se registre esa resolución a través de la Pladicop. Otra cuestión que es importante también con respecto a los adicionales es que para que proceda esa prestación adicional, ¿no? Como parte del procedimiento, el área usuaria hace el análisis técnico, ¿no? Justificando por qué necesita esas prestaciones adicionales. Posteriormente, el AGA, ¿no? O la DEC también podrán emitir su informe técnico validando de alguna manera lo que dice el área usuaria, asesoría jurídica, emitir el informe legal, ¿no? Correspondiente, y el AGA pues proyectará o sacará la resolución que apruebe esta necesidad. Y el requisito previo justamente para aprobarlo es que se cuente con certificación o con previsión presupuestal, ¿no? Sin esto, lamentablemente, no se podría aprobar esa prestación adicional. Y también lo que la norma nos ha dejado en claro es que está prohibido aprobar prestaciones adicionales en vía de regularización. ¿Ya? Entonces, esta siempre ha sido la regla, claro, no estaba establecido de manera literal, pero ahora sí en la norma lo han consignado de manera expresa y pues hay que tenerlo en cuenta al momento de gestionar estas prestaciones, ¿no? Somos conscientes que en la práctica hay muchas entidades que propician, ¿no? O autorizan la ejecución de estas prestaciones adicionales, pero en tanto muevan o determinen con qué presupuesto se va a afectar, en tanto determinen o elaboren los informes técnicos legales, ¿no? Lo obligan al contratista, lo obligan, digo, porque en la práctica pasa eso, ¿no? Lo obligan al contratista a que ejecute las prestaciones adicionales y después ya regulariza, ¿no? Claro, esto se complica cuando por ahí se entera el órgano de control interno, se entera por ahí alguna autoridad, entre otros, y bueno, pues ahí sí suenan todo, ¿sí? Entonces, por lo demás, hay que tratar de hacer las cosas siempre en orden. Vean que en el caso de ejecución de obras, también operan o es posible ejecutar prestaciones adicionales, ¿no? Particularmente esta situación lo vemos cuando hay deficiencias en el expediente técnico. Entonces, para alcanzar la finalidad del contrato, que es justamente que se ejecute la obra, que nos la entreguen, pues, de ser el caso, operando, funcionando, ¿no? Entonces, se aprueban estas prestaciones adicionales. En el caso del AGA, ¿no? De la Autoridad de Gestión Administrativa del Contrato, la norma le autoriza a ejecutar, ¿no? Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales hasta un 15% del monto del contrato original. ¿Sí? Seguimos contrato original, ¿eh? ¿Sí? Por otro lado, el titular de la entidad también debe aprobar estas prestaciones adicionales, pero cuando el monto, ¿no? Cuando el monto de estas prestaciones adicionales sean mayores al 15% hasta un máximo del 30%, restándole los presupuestos deductivos vinculantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, noten ahí ya una pequeña modificación, ¿no? Con la norma anterior, ¿no? No había esta diferencia de 15 a 30, que por un lado lo hacía el AGA o el OEC, y ahora el titular de entidad no. Con la norma anterior, prestaciones hasta el 15% lo aprobaba el titular de la entidad, ¿sí? Y después del 15 hasta el 50 ya con autorización de la Contraloría. Entonces, ahí ha variado ligeramente el procedimiento. Ahora el titular de la entidad aprueba prestaciones adicionales por montos mayores al 15% hasta el 30% y mayores al 30% hasta el 50%, pero para esta aprobación y para este pago sí se requiere la aprobación de la Contraloría General de la República. Entonces vean que por ahí ha habido ya algunos cambios, algunos favorables seguramente, como parte del procedimiento.
Entonces, comentábamos también que durante la ejecución del contrato puede ser que la entidad haga su análisis, ¿no? O se hayan generado algunas situaciones por las cuales se tenga que elaborar un informe sustentando la reducción de prestaciones, ¿no? Claro, ya no se va a necesitar de repente esa cantidad de insumos que se necesitaba. O en el caso de seguridad y vigilancia, ¿no? Ya no se necesita los 10 puestos de seguridad, se necesitan solamente 8. Podría ser esto por un tema de recursos presupuestales, podría ser porque si antes ese hospital tenía 6 puertas de ingreso, se han clausurado 2. Entonces ya no hay la necesidad justamente de que haya un agente de seguridad en esas puertas de ingreso, ¿no? Entonces habría que evaluar todo ese contexto, pero lo cierto es que normativamente la norma le da esta herramienta a la entidad para que siempre que lo considere conveniente, ejecuten estas reducciones, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje que establece la norma? También el 25% del contrato original, eso es lo que se puede reducir. No se necesita en este caso también una adenda, ¿no? Basta con la resolución publicada en la Pledicop. En el caso de obras y consultoría de obras, la norma ha establecido, vean que acá también en obras y consultoría de obras el porcentaje también es 25%, ¿no? Y en este caso, lo que sí se requiere es la opinión del supervisor, justamente para dar ese trámite, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Bien, como también les venía comentando, ¿no? En un escenario normal, lo que se espera es que el contratista entregue los bienes, ejecute el servicio, ejecute la obra dentro de los plazos que están establecidos, ¿no? 30 días para entregar el mobiliario, 60 días para realizar el servicio eh, de inventario, ¿sí? Pero resulta, en el primer caso, en la entrega del mobiliario, ¿ya? Que cuando el contratista estaba llevando el mobiliario, vamos a suponer, de Lima a Piura, ¿no? Se encontró con que un puente en Chimbote se había caído. Entonces, esta situación, ¿qué originó? Porque no había otra vía de acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué originó? Que el contratista, pese a que había, con el tiempo suficiente, ¿no? Había elaborado mobiliario, ¿no? Pero llegó hasta cierto punto donde el puente se había caído y ya no podía pasar, pues. Entonces, ese hecho ya no le es imputable, ya no es por causa atribuible al contratista, ¿no? Y eso es lo que busca en realidad cuidar la norma de contrataciones del Estado, ¿no? Por eso es que hablamos mucho del equilibrio económico del contrato, ¿sí? Equilibrio económico y financiero del contrato, ¿no? Entonces, si es que hay un retraso por causa del contratista, eso sí genera la aplicación de una penalidad por mora, porque se está demorando, ¿no? Por su culpa, para entregar esos bienes, para ejecutar las prestaciones. Pero si es que esta situación no le es imputable, o sea, no es por su culpa, entonces la norma implementa este procedimiento denominado ampliación de plazo, ¿sí? Y en el mismo caso, en el servicio de toma de inventario, ¿no? ¿Qué sucede si el contratista va a hacer el inventario, va a ir a levantar la información y resulta que la entidad no le facilita los bienes, el mobiliario, los enseres, ¿no? Es más, hay oficinas cerradas, no está el personal para verificar determinados equipos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que en estos casos, las causas por las cuales el contratista no puede iniciar el servicio, no puede terminar el servicio dentro del plazo, no les por un hecho también atribuible, ¿no? Sino que es por causa de la entidad. Entonces, frente a estas situaciones, también lo que la normativa ha previsto es que el contratista tiene que solicitar una ampliación de plazo. Y para esos efectos, también el AGA es el responsable de aprobar esas ampliaciones de plazo, ¿no? Ahora, un dato relevante que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de ampliaciones de plazo, y esto nos pasa con mucha frecuencia, nosotros somos conscientes que el contratista no es el culpable, como les decíamos, somos conscientes en realidad porque vemos también en la práctica, ¿no? Que no es culpa del contratista, pero lamentablemente no le podemos aprobar esas ampliaciones de plazo
porque el contratista no lo solicita dentro de los plazos establecidos o porque no acredita el hecho generador del atraso, ¿sí? Entonces, si bien eso no está del todo normado, ¿no? Dentro del procedimiento, dentro de la diligencia regular, si el contratista alega algún hecho, tiene que probarlo, pues esa es la consecuencia natural, ¿sí? Y tiene que probarlo a través de medios objetivos, ¿no? Entonces, en algún momento, cuando yo he tenido la oportunidad de evaluar o de emitir informes legales para ampliaciones de plazo, yo verificaba que el contratista en tres párrafos decía, solicito la ampliación de 60 días porque mi distribuidor no contaba con los insumos para abastecerme, nada más, ¿no? Y no adjuntaba ningún documento, nada. Entonces uno hacía el análisis y decía, a ver, vamos a la cuantificación del plazo. ¿Cuánto tiempo pides? 60 días. Pero 60 días, ¿por qué? ¿Cómo sé yo que tu distribuidor te va a entregar a ti en 30 días y después de los 30 días tú necesitas los 30 más para poder terminar de ensamblar, de elaborar o de culminar en realidad las actividades que te quedaban para que nos entregues el bien o el servicio que se necesitaba, ¿no? No hay eso, no puedo hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo te otorgo los 60 días? Entonces ahí los contratistas tienen que ser diligentes, ¿no? Es más, incorporar dentro de su informe, dentro de su carta o su solicitud, un pequeño cronograma, una línea de tiempo que nos permita a nosotros también de manera razonable, ¿no? Establecer que verdaderamente necesitas esos 60 días, ¿no? O que se necesitan esos 60 días, ¿no? Porque cuando llegue la auditoría a nosotros también nos va a hacer esa pregunta, ¿no? También nos va a pedir el descargo de eso. ¿Por qué lo autorizaste 60 días? ¿Cuál fue tu criterio? ¿Cuál fue tu indicador? ¿Cuál fue el factor que utilizaste? ¿Cuál fue la metodología? ¿No? Entonces, ¿qué les vamos a responder en ese momento? ¿Sí? Otro de los aspectos, yo les decía, fundamental es el tema probatorio. Entonces, el contratista me dice que no ha podido entregarlos porque su distribuidor no contaba con insumos o no le ha entregado los insumos, ¿sí? O como esta maquinaria, este equipo es importado, ¿no? No nos puede entregar porque la embarcación que lo traía ha sufrido inconvenientes o porque los bienes todavía no han podido ser desaduanados, ¿sí? Entonces, ¿cómo acredita eso? Para empezar, si él incorpora dentro de su solicitud a un tercero, entonces mínimo tiene que demostrarnos a nosotros la relación contractual con ese tercero, pues una orden de compra, una orden de servicio, un contrato, una transferencia interbancaria de repente por esos bienes. Claro, eso tiene que ser con fecha antelada eh, al, al, a su solicitud, ¿no? No nos va a traer justamente un contrato con fecha muy próxima a su presentación de su solicitud, porque eso de alguna manera merita que la negligencia ha sido de él, ¿no? O sea, no se ha estoqueado, no ha buscado un distribuidor o no ha buscado lo que se necesitaba de manera oportuna, ¿sí? Entonces, y no solamente hay que adjuntar la orden de compra, la orden de servicio al contrato, sino que hay que adjuntar otros sucedáneos u otros documentos que nos permita creerle, pues en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también debemos tener en cuenta, ¿ya? Hay dos causas que la norma establece por las cuales se puede solicitar estas prestaciones adicionales. La primera de ellas es cuando se aprueba una prestación adicional y esto afecta el plazo de ejecución del contrato, ¿sí? En el ejemplo de los uniformes, en la confección de uniformes que yo les hacía referencia, ¿no? Entonces, para elaborar 100 uniformes, la entidad había establecido un plazo de 30 días. Sin embargo, el día 25 le decimos, ¿sabe qué, señor proveedor? Necesitamos 30 uniformes más. Entonces, en ese plazo corto que ya le quedaba para terminar los uniformes, probablemente no va a poder confeccionar los nuevos que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, cuando este afecta el plazo inicialmente contratado, entonces se hace el análisis, se determina en cuánto tiempo más podría terminarlo y se aprueba pues esa solicitud, ¿sí? Claro, si es que el adicional se puede ejecutar dentro del plazo original, no tenemos por qué aprobar ninguna ampliación de plazo, ¿sí? Entonces, es importante que se haga ese análisis. Otra situación por la cual se puede solicitar la ampliación de plazo son por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, ¿no? Esto es, digamos, la cláusula más frecuente o la situación más frecuente por la cual los contratistas solicitan la ampliación de plazo, ¿no? Por atrasos o paralizaciones que no les sean imputables. Claro, porque si le es imputable, no procede, pues así de arranque, es improcedente esa solicitud de ampliación de plazo. ¿Ok? Entonces conozcamos el procedimiento y los plazos que se regulan en la norma porque han cambiado en contraste de la normativa anterior. Entonces, a partir del día siguiente
que se le notifica la aprobación de una prestación adicional, o una vez que ha finalizado el hecho generador del atraso. ¿Qué es el hecho generador del atraso, por cierto? ¿Alguna idea? A ver, ¿saben cuál es el hecho generador del atraso o no? Es la circunstancia, la situación que le impide entregar esos bienes, ¿no? Esos servicios dentro del plazo establecido, ¿ya? A ver, Yanisa nos dice en el chat, nos dice, son las situaciones que se presentan en el camino, ¿no? El impedimento, por ejemplo, en el camino, ya, muy bien. Ok, entonces yo les decía que el procedimiento inicia a partir del día siguiente de haber culminado el hecho generador del atraso, ¿no? En ese caso, el contratista elabora su solicitud y la presenta dentro de los 10 días hábiles siguientes, ¿sí? O sea, culmina el hecho generador del atraso, vamos a suponer el día de hoy, ¿no? 12, ¿sí? Y a partir de mañana, ese contratista tiene 10 días hábiles para presentar su solicitud. Asimismo, como parte del procedimiento, la norma está siendo un poquito más flexible y le está dando la posibilidad de que pueda presentar una solicitud de prórroga para presentar su solicitud de ampliación de plazo. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que por X factores o motivos él no pueda presentarlo dentro de los 10 días, ya sea porque le falta recaudar medios probatorios, porque le falta sustentar pues alguna cosa, ¿no? Entonces primero solicita una prórroga para pedir la ampliación de plazo. Y vean que acá la norma también ha establecido que estos podrían ser hasta 10 días hábiles adicionales. Claro, siempre que lo solicite, no es la entidad de oficio, no le va a dar prórrogas adicionales, tiene que solicitarlo, ¿ya? Bien, entonces una vez que lo solicita, la entidad tiene un plazo de 12 días hábiles para evaluar y para pronunciarse sobre esta solicitud. ¿Sí? Entonces, en contraste con la norma anterior, les decía que esta norma es un poco más flexible porque la norma solo le otorgaba 7 días después de haber culminado el hecho generador del atraso y no había prórrogas. Ahora está mejor el escenario, ¿no? 10 días para que solicite, puede prorrogarse por 10 días más y la entidad tiene 12 días hábiles para emitir pronunciamiento. ¿Qué ocurre, me preguntan, si la entidad no se pronuncia dentro de estos 12 días hábiles, como ocurre también con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, por disposición de la norma, va a operar una especie de silencio administrativo positivo, ¿no? Que la norma dice que si el entidad no se pronuncia dentro de ese plazo, se tiene por aprobada la solicitud del contratista. No, algunos decían, pero el contratista está pidiendo 120 días y el plazo de entrega era 30 días. Piña, pues, ¿por qué no te pronunciaste? ¿Sí? Así suena así de feo, ¿eh? ¿Ya? Entonces tengan cuidado por eso. Cuando un contratista le solicita sobre todo ampliación de plazo, ¿no? Y estamos frente a un contrato muy grande por lo menos, ¿no? O de gran envergadura, evalúen, saquen sus informes técnicos, legales de manera oportuna, ¿no? ¿Sí? Porque si no, se entiende aprobar esa solicitud del contratista y nótense que en esos casos la norma tampoco ya exige que saquen una resolución en vías de regularización, ¿no? Si no se pronuncian, ya no hay nada que hacer, ya no tiene sentido que saques informe, que saques resolución, que saques otro documento. ¿Sí? Por derecho, por norma, ya está aprobada esa solicitud. Y a su vez, ¿esto qué genera? El reconocimiento de costos y gastos generales debidamente acreditados. ¿Sí? El contratista podría decir que durante ese periodo, ¿no? Por el cual está pidiendo la ampliación de plazo, de repente tuvo ciertos gastos, ¿no? Tuvo cierto personal que eran indispensables justamente, ya sea para custodiar, para realizar alguna actividad, y como consecuencia, esos gastos, ¿no? Esos costos generales, lo va a trasladar a la entidad para que lo reconozca, ¿ya? Estos gastos generales, por cierto, son renunciables, pero tal como lo han establecido diversas opiniones del OCE, ¿no? Bueno, ahora OS, ¿no? Entonces, esa renuncia al reconocimiento de costos y gastos generales tiene que producirse después de la aprobación de la entidad, ¿ya? O de manera paralela, por lo menos.
Vamos a ver el procedimiento, las causales también en el caso de obras, ¿no? Y yo les comentaba que este procedimiento de ampliación de plazo no solamente ocurre en el caso de bienes y servicios. En el caso de obras, siempre que se modifique la ruta crítica, ¿no?, del programa de ejecución de obra vigente, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, ¿sí? ¿Por qué situaciones? Por atrasos o causas que no le son imputables. Por ejemplo, una de las causas que son muy frecuentes para solicitar ampliaciones de plazo en el caso de obras son por la estacionalidad climática. Y efectivamente hay zonas del Perú donde los climas son tan cambiantes, son tan fuertes o arraigados, ¿no? En el norte, por ejemplo, las lluvias, ustedes lo han vivido, ¿no? Entonces, llueve tanto en realidad, ¿no? Y de manera corrida, por lo menos cuando están en invierno, ¿no? Que el contratista, pues, o sea, es inevitable que el contratista ejecute siquiera cualquier prestación. Entonces, frente a esas situaciones, el contratista va a tener que hacer una paralización seguramente, ¿no? Una pausa, ¿no? Y una vez que se advierta o mejoren las condiciones, ¿no? O según reporte del clima, ¿no? Entonces, una vez que finalice el hecho generador del atraso, recién va a pedir su solicitud de ampliación de plazo. Otra situación también es cuando se necesita un plazo adicional para ejecutar las prestaciones adicionales de obra. Claro, podría suceder, ¿no?, que en el camino se advierte que para la funcionalidad, la operatividad de ese proyecto se necesita ejecutar pues alguna intervención que no estaba contemplada, por cierto, ni en el expediente técnico, ni en el presupuesto, ni en los gastos generales, ni en los planos, ni nada. Entonces tiene que aprobarse esa prestación adicional. Pero obviamente, como ejecutar esa prestación adicional limita alguna otra intervención y afecta la ruta crítica, entonces es necesario que se apruebe también una ampliación de plazo, ¿ya? Y en estos casos también las ampliaciones de plazo no son de oficio. Las ampliaciones de plazo tienen que ser solicitadas por contratista, tienen que ser cuantificadas y sustentadas técnicamente por el contratista. Y asimismo se pueden aprobar prestaciones adicionales de obra cuando resulte necesario ejecutar mayores metrados en contratos a precios unitarios o en costos reembolsables. Muy rápidamente, también el procedimiento y las causales para el caso de consultoría de obras. Esto es muy parecido en realidad a lo que ya hemos venido comentando. Y cuando se generen, pues, situaciones que no le sean imputables al contratista, ¿no? Atrasos o paralizaciones no imputables, este puede solicitar su ampliación de plazo. Igual cuando se prevé una prestación adicional del contrato de obra, por ejemplo, ¿no? En estos casos se aprueba también una ampliación de plazo para el caso de la supervisión o cuando se aprueben algunas modificaciones en el contrato supervisado, ¿no? También que afecte justamente la ruta crítica, ¿ya? Esos son los tres escenarios que podrían darse. ¿Cuál es el procedimiento para que proceda una ampliación de plazo en el caso de obras? El contratista también solicita su ampliación de plazo dentro de los 10 días siguientes de haber culminado el hecho generador del atraso. Eh, Esto es en consultorías, perdón, ¿ya? No se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, muy parecido al procedimiento de bienes y servicios, ¿no? Culmina el hecho generador del atraso, el contratista tiene 10 días hábiles, eh, potestativamente o alternativamente puede pedir una prórroga para presentar su solicitud de ampliación de plazo. La entidad tiene 12 días hábiles para pronunciarse. Si no se pronuncia, se tiene por aprobada la solicitud. Y en este caso, ¿no?, dependiendo justamente del sistema de contratación que se haya utilizado, da lugar al pago, ¿no?, de aquellos porcentajes o aquellas tarifas que resulten aplicables, ¿no? Y también podrá reconocerse gastos generales o costos directos. Conversábamos hace un momento que el contrato también puede ser modificado por hechos sobrevinientes que no le sean imputables a las partes, ¿no? Entonces, puede suceder, como ya les comentaba hace un momento, que se requirió al contratista un determinado equipo con ciertas características técnicas, pero cuando el contratista ha ido al mercado también, ¿no? Porque en el Perú no somos fabricantes, pues, ¿no? Sí. Entonces, normalmente los contratistas los que hacen es importan o buscan un distribuidor autorizado de la marca, ¿ya? Entonces resulta que cuando van a hacer la búsqueda de este bien con las especificaciones de la entidad, el mercado les dice, mira, ¿sabes qué? Ese bien o ese equipo con esas características ya no se están fabricando ya. Pero tenemos uno mejora, ¿sí? Pero ese que es mejor tiene mayores dimensiones o tiene menores dimensiones,
¿sí? Tiene otras características, funciona con otro motor, funciona bajo otras condiciones, tiene otro precio, ¿sí? Esto se ha dado también con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, lo que la norma establece es que cuando deriven estos hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, ¿no? Y no se cambien los elementos esenciales del objeto, esto significa que si están pidiendo un equipo, por ejemplo, de refrigeración, no lo van a cambiar por uno de calefacción o no lo van a cambiar por un mobiliario, por ejemplo, o por un equipo de cómputo, ¿no? Ahí sí distorsionas, obviamente, el objeto de la contratación y como consecuencia no cabe ni siquiera interpretación de modificación del contrato, ¿no? Por otro lado, cuando se permite alcanzar la finalidad del contrato y esta situación no les es imputable a ninguna de las partes, como en el caso comentado, ¿no? El proveedor quiere adquirir, el proveedor quiere que le vendan el equipo con las características que le estamos solicitando, ¿no? Pero en el mercado no hay, pues, ¿sí? El fabricante ya no, o los fabricantes ya no lo elaboran con esas características, ¿no? Entonces, esas causas no son imputables, ¿no? Entonces, por ahí tendría que justificar, sustentar estas situaciones y como consecuencia de ello realizar el trámite correspondiente. Este tipo de modificaciones, por lo menos normativamente, se aprueban con una adenda. No hay acá la obligación de sacar una resolución. Pero lo podría hacer mi entidad, lo podría, ¿no? Pero igual en estos casos sí se formaliza con adenda, o sea, tendrías resolución y tendrías adenda, no tiene mucha lógica. Otra causa por la cual se pueden modificar también el contrato, como bien les comentaba, es cuando el contratista ofrezca bienes o servicios con iguales o con mejores características técnicas, ¿no? Respecto a la oferta que se había presentado, ¿sí? Ahora, claro, en todos los casos va a ser responsabilidad de la entidad a través del AGA aceptar estas modificaciones, ¿no? Y para esto se requiere un informe técnico del área usuaria donde se justifique la necesidad, ¿no? De aceptar estas modificaciones y a su vez que aceptando estas mejoras a las características o términos iniciales, no se va a desnaturalizar ni modificar el objeto de la contratación. Entonces, también estas modificaciones se perfeccionan a través de una adenda. Veamos ahora qué ocurre con las contrataciones complementarias. En realidad, durante la ejecución del contrato, hay dos formas para contratar más de lo mismo, ¿sí? La primera de ellas, como lo hemos visto, son las prestaciones adicionales, pero estas se generan en tanto el contrato se encuentre vigente. Si el contrato culmina, ya no puedes aplicar prestaciones adicionales, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo yo podría aprobar prestaciones adicionales? Hasta que se dé la conformidad y el pago de la prestación. Hasta ahí nada más. Después ya no puedes aprobar prestaciones adicionales, ¿sí? No obstante, estas contrataciones complementarias, yo les decía que tienen una función muy parecida, ¿no? ¿Sí? Pero en el procedimiento y en el porcentaje o en las formalidades está la diferencia. El primer requisito para que proceda una contratación complementaria es que ésta se realice dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Entonces hay que revisar ese contrato, hay que ver cuándo culminó el plazo de ejecución, no la última entrega, de ser el caso, ¿no? Y a partir de ahí contamos los 3 meses, ¿ya? Otro requisito es que la contratación complementaria solo aplica para el caso de bienes y servicios en general. Los adicionales se aplican para cualquier objeto, ¿no? Bienes, servicios, consultoría y obras. Pero las contrataciones complementarias, repito, solo para bienes y servicios en general. Otra diferencia entre los adicionales y las contrataciones complementarias es que durante la ejecución del contrato se pueden aprobar varias prestaciones adicionales, ¿sí? Pero la sumatoria no puede ser mayor al 25% del monto del contrato original. No obstante, las contrataciones complementarias se realizan por única vez y de manera excepcional, ¿sí? Como ya les decía, mientras
¿no? Dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución. Otra situación que exige la norma para que se pueda contratar complementariamente es que se haya convocado el procedimiento de selección que la entidad, ¿no? Requiere justamente para ese tipo de contrataciones, ¿no? Normalmente vemos las contrataciones complementarias, por ejemplo, en los casos de servicios de ejecución periódica o suministros, ¿no? Por ejemplo, servicios de seguridad y vigilancia, ¿no? El contrato se vence el día de hoy, 12 de junio, ¿sí? Entonces, si hemos convocado el procedimiento de selección para el próximo año, para los próximos periodos, ¿no? Entonces, por única vez, ¿no? Es un servicio general de seguridad y vigilancia, entonces podemos celebrar una contratación complementaria. ¿Cuál es el límite cuantitativo? 30% del monto del contrato original, siempre que se traten de los mismos bienes y servicios y se realice con el mismo contratista, preservando las condiciones y las características que inicialmente se contrataron. ¿Ya? No se olviden que en el caso de obras ni consultoría de obras, también en contrataciones directas o en contrataciones por procedimiento no competitivo, no son materializables. ¿Ya? Otra situación que debemos tener en cuenta es que las prestaciones adicionales se celebran con la misma norma o bajo la misma norma que se celebró el contrato original. No obstante, las contrataciones complementarias tienen una naturaleza jurídica de un contrato nuevo. O sea, es como si celebraran un contrato nuevo bajo las mismas condiciones del contrato primigenio, ¿no? Y acá surge la pregunta. Esta es una pregunta que justo el día de ayer me la formularon, ¿no? Y me decían, en el marco de la ley 30225 celebramos un contrato para el suministro de combustible. ¿Ya? Pero ya pasamos 22 de abril y somos conscientes que está vigente la nueva Ley General de Contratación Pública, ¿no? La Ley 32069. Ese contrato complementario, ¿con qué norma creen ustedes que se celebra? ¿Con la 30225 o con la 32069? Porque obviamente hay condiciones que han cambiado, ¿no? A ver, vamos, pueden habilitar su micrófono o por el chat. Ese contrato complementario, ¿bajo qué norma se va a celebrar y ejecutar? ¿Bajo la norma anterior, la 30225, porque deriva el contrato primigenio? ¿O debido a que se trata de un contrato nuevo, tenemos que aplicar la ley 32069? Justamente por ese elemento, ¿no? Este último elemento que conversamos, en la medida que la norma establece que es un contrato nuevo, bajo las condiciones del contrato original, pero su régimen jurídico o su marco legal va a ser la nueva ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Entonces, entonces para esa contratación complementaria que se realiza en estos meses, en estos días, será la ley 32069. Otro dato que agrega la norma es la naturaleza excepcional por anticipado que se puede celebrar en este contrato, ¿sí? Entonces la norma dice que excepcionalmente, para asegurar la continuidad de las prestaciones, el contrato complementario puede ser suscrito en un plazo de 15 días antes o previos a la culminación de la ejecución del contrato original, debiendo indicarse como condición contractual que el inicio del plazo de la ejecución del contrato complementario será posterior a la culminación del plazo de ejecución del contrato original. ¿No? Esta es una situación excepcional que establece la norma para evitar que todos los documentos salgan justamente el día que quieren hacer la contratación complementaria, ¿no? Por lo demás, está también claro recordarles que no se pueden hacer contrataciones complementarias en vía de regularización, ¿no? O por lo menos de manera general, en materia de contrataciones del Estado, no se puede regularizar nada, salvo que se traten de contrataciones por situación de emergencia, ¿no? Entonces, son las únicas que se pueden regularizar. Después, todo lo demás tiene que realizarse ex ante o antes de que se generen los hechos. Muy bien, Melissa respondió en el chat, dice que el contrato complementario se celebra con la nueva norma.
¿Preguntas, dudas hasta acá? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Claro, buenas noches. Usted dijo que con la nueva ley ya no se puede presentar adendas, ¿no? Pero luego volvió a decir que se presenta adenda cuando hay modificación de bienes y servicios. Entonces, ¿cuándo se tiene que presentar adenda y cuándo sí y cuándo no? Ya, perfecto. A ver, por disposición de la norma, cuando modifiques el contrato para aprobar una prestación adicional o una reducción o una ampliación de plazo, basta la publicación en la Pladicop de la resolución que aprueba cualquiera de estos escenarios. ¿Sí? Entonces, adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, basta la resolución. Sin embargo, cuando se trate de modificaciones convencionales, como se llamaban en la norma, o no convencionales, como se llama en la norma anterior, o en la nueva norma, como se llaman otro tipo de modificaciones, ¿no? Que no les sean imputables a las partes, en esos casos, esas modificaciones sí se perfeccionan con la celebración de una adenda. Ahí ya no se saca una resolución. Y ahí el ejemplo que les ponía era que el contratista les estaba ofreciendo bienes o servicios con mejores características a las que inicialmente había ofertado, ¿no? Ay, ya entendí. Gracias, Sí, profesor. perfecto, ok. Mejor dicho, solo para adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo, resolución. Para todo lo demás, adenda. ¿Sí? Así en términos más prácticos. ¿Alguna pregunta más? Seguimos, vamos a ver entonces ahora qué ocurre cuando el contratista incumple las obligaciones establecidas en el contrato. Y es que en un escenario también normal, la entidad espera que el contratista entregue los bienes, ejecute el servicio, ejecute la obra, cumpla con los entregables, ¿no? Dentro de los plazos establecidos. No obstante, como ya les venía comentando, pues hay veces hay factores externos que se entienden, pero también hay situaciones que sí son por causa del contratista, pues. Y para esos casos, la norma ha incorporado esta figura, ¿no? Denominada penalidades. ¿Cuál es el fin de estas penalidades? Principalmente desincentivar probables incumplimientos, ¿no? O sea, ese es el fin, ¿sí? Entonces, que el contratista sepa que si incumple, lo vamos a penalizar. Entonces, es mejor que se esmere, que se esfuerce, ¿no? Para que no incurra en estas penalidades. Y por otro lado, también uno de los fines de las penalidades es reparar o resarcir o indemnizar a la entidad justamente por el daño que se le ha ocasionado. Estas penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto y con cada una de las prestaciones establecidas en la norma. Entonces, para esto, dentro del contrato, se establecen o se pueden establecer dos tipos de penalidad. La penalidad por mora se incorpora de manera obligatoria, ¿sí? ¿Cuándo opera la penalidad por mora? Automáticamente cuando el contratista incumple con entregar los bienes o ejecutar el servicio dentro de los plazos establecidos. Y también se puede incorporar la aplicación de otras penalidades. ¿Cuándo operan las otras penalidades? ¿No? Para esos casos sí depende que lo hayan incorporado dentro de las bases y dentro del contrato también. Ahorita vamos a ver un modelo de aplicación de penalidades. ¿Cuál es la novedad o la modificación que se ha realizado con la nueva norma? Es que con la norma anterior tú podías aplicar hasta el 10% de penalidad por mora y también podrías aplicar hasta el 10% por otro tipo de penalidades. O sea, en suma, podías descontar al contratista el 20%. Pero haciendo un análisis, ¿no? Que desde ya perjudica a los contratistas, somos conscientes que hoy en día los proveedores para ganar tienen que reducir su oferta económica, ¿no? ¿Sí? Y si a esa reducción de la oferta económica le vas a penalizar todavía 20% más, entonces ya desincentiva, pues, participar en algún proceso con el Estado, ¿no? O celebrar un contrato con el Estado. O sea, la norma siendo un poquito más razonable, que decíamos que las penalidades tienen que ser objetivas, razonables, ¿no? Entonces, la norma ha dicho, mira, a partir de que se publicó la nueva norma, ¿no? Del 22 de abril, entonces
lo máximo que puedes aplicar como penalidad es un 10%, ¿sí? No es que sea 5% para mora y 5% para otras penalidades, ¿ah? No, indistintamente lo que ocurra primero, ¿sí? Pero lo cierto es que si ya, por ejemplo, el contratista acumuló 10% de penalidad por mora y tiene otras penalidades un 5%, ya no le pasa a poder cobrar más del 10%. Estas penalidades se deducen o se descuentan de los pagos a cuenta, de los pagos parciales, de las valorizaciones también mensuales que se presentan o de la liquidación final. Y de manera excepcional podrían descontarse de la garantía de fiel cumplimiento del contrato si es que el contratista no cumple con efectuarlas o hacer la devolución de manera oportuna. Entonces, la entidad, tal como lo estableció la norma, aplica esas penalidades de manera automática. No hay que correrle traslado previamente a la aplicación de la penalidad, o hay que consultar al proveedor, no. Estas penalidades se aplican de manera automática por cada día de atraso, ¿sí? Pero siempre que sea un retraso injustificado por parte del contratista. Y tanto el monto como el plazo para la aplicación de penalidades se refieren al monto del contrato vigente, al componente o al ítem que le corresponda, ¿ya? Vamos a ver la fórmula para aplicación de penalidades. Aquí está en la parte superior izquierda, ¿no? La fórmula se compone por, a ver, penalidad diaria igual al 0,10 por el monto del contrato vigente y verifican cuál es el monto en el contrato. Y F, que es un factor que tiene ciertos coeficientes, ahorita lo vamos a ver, por el plazo vigente de días, ¿no? O sea, el plazo que tenía el contratista para hacer la entrega, 30 días, 45, eso también lo vemos en el contrato. Entonces, para el caso de bienes y servicios, F, que se multiplica por el plazo de días que tenía que entregar o ejecutar, ¿no? F, en el caso de bienes y servicios, equivale a 0,40. Sí, es un poco elevado, ¿no? ¿Sí? En el caso de obras, la norma ha establecido tres tipos de factores, dependiendo del plazo. Para plazos menores o iguales a 60 días, F tiene el valor de 0,40. Para plazos mayores a 61 hasta 120 días, F tiene el valor de 0,25. Y para plazos mayores a 120 días, F tiene el factor de 0,15. Para el caso de consultoría de obras, ¿no? Ustedes saben que consultoría puede ser para elaboración del expediente técnico, supervisión de la elaboración del expediente técnico, supervisión de la ejecución de la obra. Los plazos que se han considerado son menores o iguales a 60 días, ¿no? 40, 0,40, igual que en todos los casos, ¿no? Y si el plazo es mayor a 60 días, F se convierte en 0,25. Entonces, a través de esta formulita, tal como se establece, lo que les permite calcular es la penalidad diaria. Una vez que ustedes calculan a cuánto equivale la penalidad diaria, esa penalidad diaria lo multiplican por la cantidad de días que se ha retrasado el proveedor. Y eso es lo que le tienen que penalizar ya en la práctica. Ahora, ¿qué ocurre si es que el contratista, pues, pese a la aplicación de penalidades, sigue incumpliendo con el contrato? ¿Qué hacemos? Entonces ya entramos dentro de la esfera del análisis de la resolución del contrato, ¿no? Porque si, pues, como ustedes saben, un contrato de alguna manera se rige por las reglas de la buena fe, ¿no? Entonces, si la otra parte incumple, entonces se rompe ya la buena fe, ¿no? ¿Sí? Y hay que hacer el análisis para efectos de determinar si es que nos conviene también, ¿no? Continuar con ese contrato o resolverlo y ver otro mecanismo, otro procedimiento para la obtención de ese bien o la ejecución de ese servicio, ¿no? Entonces, en la norma se ha establecido las siguientes causales para resolver el contrato. La primera de ellas es cuando ocurre alguna situación de caso fortuito, fuerza mayor, que imposibilita ya la ejecución del contrato, ¿no? ¿Sí? Eh, Como en la pandemia, ¿se acuerdan? ¿No? En la pandemia se suspendieron diversos abastecimientos, se generaron diversas situaciones por las cuales, por un hecho externo, ¿no? Entonces ya imposibilitaba que se ejecute o que se cumplan ciertos contratos, ¿no? Entonces, causal de resolución. Otra de la causal, la más común, es cuando hay incumplimientos contractuales, pero por causa que le es imputable, ¿no? Alguna de las partes, ¿no?
De repente el contratista también puede alegar, no, no, yo voy a resolver el contrato porque ya le vengo abasteciendo de combustible a la entidad por 5 meses y no me paga, ¿no? Claro, entonces de repente tiene justificación, ¿sí? O viceversa, ¿no? La entidad también ya le reiteró tantas veces al contratista para que entregue los bienes, para que levante las observaciones y no lo hace, pues. Entonces, frente a ese reiterado incumplimiento, ya le tenemos que resolver el contrato. Otra causal por hecho sobreveniente al perfeccionamiento del contrato, que no es imputable también a ninguna de las partes, ¿no? Hay que evaluar ahí propiamente cuál fue esta situación. Otra situación más, por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Ustedes saben que con la nueva norma, ¿no? También se ha incorporado dentro de la proforma del contrato esta cláusula de anticorrupción. ¿Qué es lo que promueve la cláusula anticorrupción? Que la conducta de todos los contratistas, ¿no? Durante el proceso de ejecución contractual sea guiada por la honestidad, la veracidad, evitando actos de corrupción, ¿no? Entonces, si por ahí se advierte que para la celebración de ese contrato o durante el trámite de pago u otra situación vinculada con el contrato, se ha incumplido pues esta cláusula anticorrupción, entonces automáticamente opera la resolución también de ese contrato, ¿no? Otra novedad como parte de las causales de resolución del contrato es que si es que se identifica o determina, ¿no? Que el contratista ha presentado documentos falsos o inexactos, entonces también se puede resolver el contrato. Esto es nuevo porque con la norma anterior no era una causal para resolver el contrato, sino era una causal para declarar la nulidad de ese contrato. ¿Sí? Y en la práctica, ¿cuáles son los documentos que más se presentan adulterados? La carta fianza, ¿no? ¿Sí? Que es un requisito para la firma del contrato. Pero no solo la carta fianza, nosotros hemos visto varios casos donde durante la ejecución propia del contrato, para que el contratista, para que le paguemos al contratista sus valorizaciones, nos presenta, por ejemplo, pólizas de seguro adulteradas, nos presenta planillas que no son reales, nos adjunta boletas de pago esto, con montos distintos a los que le pagan a sus trabajadores, ¿no? Entonces hay que evaluar bien cada una de esas situaciones y si es que se advierte, ¿no? Que estos documentos son falsos o son inexactos, entonces ya pues opera la cláusula de resolución de contrato, ¿no? Y asimismo tenemos una cláusula bastante general, ¿no? Tenemos acá un cajón desastre. La norma también ha establecido que cualquiera de las partes puede resolver el contrato de manera total o parcial, ¿no? Justamente por estos supuestos que estamos comentando, ¿no? Del caso fortuito fuerza mayor. ¿Cuál es el procedimiento? Eh, en tanto no se implemente la Pladicop, porque una vez que se implementa la Pladicop decíamos que todas las notificaciones van a ser a través de ese sistema informático, ¿no? Entonces, por ahora, de manera transitoria, le vamos a enviar una carta notarial al contratista, ¿no? Lo vamos a percibir, le vamos a requerir que cumpla. Señor contratista, usted viene incumpliendo, ¿no? Para esto le vamos a dar un plazo. El plazo, tal como lo establece la norma, no puede ser menor al 10%. Ahora el plazo ya no está en cantidad de días, sino está en porcentajes, ¿no? Entonces, no debe ser menor al 10% del plazo del contrato, ni debe superar el 15% del plazo del contrato. Eso es lo que establece la norma. Entonces, ahí en ese intervalo o en esa brecha es que el área usuaria tiene que determinar cuál es el plazo razonable, ¿no? Entonces, si es que el contratista no cumple dentro de ese plazo, ¿ya? Le enviamos una segunda carta notarial resolviendo el contrato. Si es que el contratista o la entidad no están de acuerdo con la resolución del contrato, pueden someter esta controversia a una conciliación o un arbitraje y para eso tienen 30 días hábiles, ¿sí? Entonces, el plazo tampoco se ha modificado. Con la norma anterior, igual eran 30 días, ¿no? Con la norma predecesora, con el decreto legislativo 1017, ahí sí era mucho menos, ¿no? Y eran 15 días nada más. Ahora, noten ustedes que este procedimiento que les estoy comentando, el de apercibir o el de requerir que cumpla con las obligaciones, no es exigible, no es necesario cuando el contratista haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad. Es decir, que si ya acumuló el 10% de penalidades, ya sea por mora o por otras penalidades o por la sumatoria de estas, la entidad ya no tiene la obligación de requerirle que cumpla. La entidad de frente le puede enviar su carta notarial, ¿no? Adjuntando la resolución que declara justamente no resuelto ese contrato de manera total o de manera parcial. Un contrato se puede declarar, se puede resolver de manera parcial
cuando las prestaciones estén diferenciadas, cuando los montos de las prestaciones y plazos también estén diferenciados. Pero si es un solo plazo, es un solo monto, no están diferenciadas estas prestaciones, entonces ahí no cabe una resolución parcial. En una resolución parcial, claro, la entidad puede pagar, ¿no? Las prestaciones que se han ejecutado de manera temporal o justamente en ese determinado intervalo de tiempo, ¿no? Porque están definidas, porque están cuantificadas. Pero si no es así, entonces nos vamos por una resolución total. ¿Cuáles son los efectos de esa resolución del contrato? Si la entidad resuelve el contrato por causa que le es imputable al contratista, le ejecuta la garantía de fiel cumplimiento, o sea, el 10% del monto del contrato, ¿no? Que haya sido presentado a través de un fideicomiso, carta fianza, contrato de seguro, una retención. Ahí está. La entidad lo ejecuta y no le devuelve nada. No obstante, si es que el contratista es quien le resuelve el contrato a la entidad tiene que indemnizarlo justamente por los daños o los perjuicios que se han irrogado. Sí, pero acá es clave justamente que esa resolución haya quedado consentida, ¿no? Y para que quede consentida esa resolución que planteó la entidad o que plantea el contratista, tienen que transcurrir 30 días hábiles. ¿Ok? Seguimos entonces. Veamos qué pasa con la nulidad. Entonces, hay dos formas para poder extinguir la relación contractual o para poder culminar el contrato. La primera de ellas ya la vimos, es la resolución de contrato, y la segunda es la nulidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la resolución de contrato se da por las causas que ya revisamos, pero esas causas son posteriores al perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, la nulidad normalmente se realiza por hechos que han ocurrido antes del perfeccionamiento del contrato. Por ejemplo, el contratista estaba impedido o estaba inhabilitado para contratar con el Estado, ¿no? Entonces, si estaba inhabilitado, no debió firmar contrato, pues entonces, eso no es una causal de resolución, es una causal de nulidad del contrato, ¿sí? Entonces, lo que establece la norma es que cuando la entidad advierta posibles vicios justamente de nulidad, tiene que hacer un análisis costo-beneficio a efectos de determinar si le conviene o no le conviene continuar con la ejecución del contrato, ¿no? Porque podría suceder que ese contrato ya esté en un avance de un 60, 70, 80%, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es mucho menos, entonces probablemente sí no le perjudique mucho declarar la nulidad, ¿ya? Entonces hay que hacer ese análisis. Igualmente se le corre traslado al contratista, ¿no? Se le da un plazo de 5 días para que manifieste lo que estime conveniente sobre esa nulidad y con su respuesta o sin su respuesta ya se le notifica la nulidad, pues. En el caso de obras, cuando se materializa esta nulidad por causa no imputable al contratista, también lo que establece la norma es que hay que hacer una constatación física y un inventario de todos los bienes que queden en obra. Acá tienen los supuestos por los cuales se puede declarar la nulidad, ¿no? ¿Sí? Por haberse suscrito el contrato con un proveedor que estaba impedido para contratar con el Estado, cuando se verifique que durante el proceso de selección se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta, cuando se haya suscrito, a pesar de que se encontraba en trámite un recurso de apelación, claro, puede ocurrir, ¿no? Que alguno de los participantes interpone su recurso de apelación, pero la entidad hace caso omiso a ese recurso de apelación y continúa, pues, suscribe el contrato. En ese caso, ese contrato es nulo de pleno derecho, ¿no? Otra situación, cuando se haya prescindido del procedimiento competitivo establecido o alguna de las condiciones establecidas en la norma para convocar ese procedimiento competitivo, ¿no? Entonces, claro, si por la cuantía se debía convocar una licitación pública, pero la entidad convoca, pues es 1 millón y la entidad convoca una licitación pública abreviada por reducir plazos. Entonces, ese procedimiento también, ese contrato que deriva de ese procedimiento también es nulo, ¿no? Otra de las causales es cuando por sentencia se evidencia que durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato se haya pagado, se haya recibido, se haya ofrecido pagos, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando se advierta alguna corrupción de funcionario, ¿no? Por pagos, ¿no? Por coimas. Entonces, frente a esas situaciones, también se declara la nulidad del contrato.
¿Cuál es el procedimiento para declarar la nulidad del contrato? En tanto se implementa de igual manera se hace de la Pladicop, ¿no? Entonces, por ahora, esta declaratoria de nulidad se efectúa con una carta notarial, adjuntando una copia fedateada de la resolución que declara la nulidad. El contratista también tiene 30 días hábiles para cuestionar. El contratista, si dentro de esos 30 días no la cuestiona, se consiente la nulidad y consecuentemente, ¿no? Surten todos los efectos legales. Si es que el contratista la cuestiona, el único mecanismo que le queda ahí es justamente el arbitraje, ¿no? Ojo, cuando se declara la resolución de un contrato, es posible que el contratista pueda ir a conciliación o arbitraje, lo que él estime conveniente, ¿sí? Sin embargo, para el caso de nulidades de contrato, únicamente puede recurrir a la vía arbitral. Entonces, como parte de una culminación razonable, una culminación válida durante la ejecución del contrato, hablemos sobre el procedimiento de recepción y conformidad, ¿no? Modificación también con respecto a los plazos internos. Pero lo cierto es que el responsable de otorgar la conformidad sigue siendo el área usuaria, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene el área usuaria para otorgar la conformidad? Máximo, establece la norma, 7 días, ¿no? Se entiende que son 7 días calendarios, ¿ah? De recibido el entregable, de ejecutado el servicio, salvo que requieran hacer alguna verificación de pruebas, o de ser el caso cuando se trate de consultorías, el plazo es de 20 días, ¿sí? Por lo demás, como parte del procedimiento de recepción, ¿no? Recuerden que Almacén tiene ahí un rol protagónico. No obstante, Almacén es solo responsable por la recepción, pero el responsable de la conformidad, repito, sigue siendo el área usuaria, ¿sí? ¿Qué pasa si el área usuaria no emite la conformidad dentro de ese plazo? También incurre en responsabilidad. Ahora, podría suceder que como parte de esa verificación se adviertan observaciones. En esos casos, la entidad le comunica al proveedor indicando claramente cuál es el sentido de esas observaciones y se le otorga un plazo no mayor al 30% del plazo de ejecución o del plazo que tenía para el entregable. Si subsana las observaciones, en buena hora se le da la conformidad y si no subsana, se le comienza a aplicar las penalidades, ¿no? Hasta que cumpla con levantarlas, ¿sí? Si no las levanta, pues ya la entidad tendría que hacerle el análisis y resolverle el contrato, ¿sí? Ahora, con respecto al pago, también han habido algunas modificaciones. La entidad establece que una vez que se ha otorgado la conformidad, la entidad tiene 10 días para efectuarle el pago al contratista y de manera excepcional se puede prorrogar esos 10 días por 5 días más. En estos casos, la entidad realiza el pago de forma oportuna, ¿no? Verificando la correcta ejecución de las prestaciones y excepcionalmente el pago puede realizarse por adelantado. Claro, la regla general es que el contratista entregue el bien, el contratista ejecute el servicio, ¿no? Se le da la conformidad y se tramite el pago, ¿no? Esa es la regla general. Pero hay una regla de excepción, es que se le puede pagar por adelantado al contratista, ¿sí? ¿En qué casos yo le puedo pagar por adelantado al contratista? Cuando esta sea una condición en el mercado. Un ejemplo, si nosotros como entidades del Estado contratamos las pólizas de seguro para vehículos, camionetas, maquinaria, contratamos también la póliza de accidentes para personal, ¿no? Los SCTR, también contratamos pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual, pólizas de seguro para la infraestructura que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, imagínate que tú le digas al seguro, ya, dame una póliza de seguro por un año, yo te pago en diciembre. No va, ¿no? ¿Sí? No es posible porque una de las condiciones para que cuando hay cuando se genera un siniestro, ¿cuál es una de las condiciones para que actives el seguro? Que estés al día en los pagos, ¿no? Entonces noten que en esos casos, ¿no? De manera excepcional, para que te entreguen ese bien o de manera paralela o para que se ejecuten las prestaciones, el requisito indispensable es que se haya hecho el pago adelantado, ¿sí? Entonces, también establece la norma que constituye una falta grave pasible de responsabilidad para el AGA, ¿no? La Autoridad de Gestión Administrativa del Contrato, justamente el demorarse de manera injustificada
o no pagar las prestaciones dentro del plazo establecido. Nosotros entendemos que con esta nueva norma, las entidades del Estado deberían ponerse un poco más expeditivas y en la medida que ya tienen un plazo y se gestiona la responsabilidad, deberían pagar dentro de esos 15 días como máximo, porque si no, ya van a estar incursos en responsabilidad administrativa. Creo que nadie quiere a nadie quiere que le hagan un proceso administrativo sancionador o disciplinario por el incumplimiento de esta disposición. Y en el caso de las MIPES, ¿no? Se recoge la posibilidad de que estos puedan emitir facturas negociables por plazos diferidos, no mayores a 180 días, ¿no? Sí, es una posibilidad que tienen para efectos de tener liquidez también en sus transacciones. Ahí tienen justamente el flujograma de la recepción y conformidad. Ahí lo dejo en el material para que lo puedan revisar. Pero básicamente es lo que hemos venido revisando, ¿no? Hay dos escenarios donde el contratista cumple, ¿no? Será la conformidad del pago y en la parte inferior el procedimiento del flujograma donde se puede verificar justamente que el contratista no ha cumplido, le damos un plazo para que subsane y si no subsana, ¿no? Dentro del plazo comenzamos a aplicar la penalidad, podemos incluso hasta resolver el contrato y si resolvemos el contrato ejecutar la garantía. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente estamos cerrando el curso. Pero todavía tenemos unos cuantos minutos, así que yo me quedo con ustedes para despejar cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre los puntos que hemos desarrollado o sobre cualquier otro tema vinculado a las contrataciones del Estado. Ok, entonces si no hay ninguna consulta, yo les agradezco por todo el tiempo que hemos compartido en estas 8 sesiones. A nombre del Corlat también les agradecemos por su permanencia, por su elección y estoy seguro que cada una de estas clases ha sido muy provechosa. Ahí tienen el material, pueden revisar las clases que están grabadas, ¿no? Y nada, mi agradecimiento también personal y pues ahí tienen mi correo electrónico, lo pueden obtener también a través de la coordinadora y siempre prestos a poderles dar el soporte que ustedes necesitan. ¿Ya? Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Gracias también a ustedes. Vive la vida fácil, échese de pies.